Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Camilo Vera, de Eureka Inmobiliaria. El tema que vamos a tratar hoy es estrategia de ventas. La idea es generar como un espacio un poco diferente a lo que normalmente se habla en las conferencias de venta, teniendo en cuenta que la mayoría de todo lo que estamos tratando de lograr en este momento es orientado hacia la empatía con los clientes. Para iniciar, pues quería básicamente mostrarles esta frase que me parece que es muy interesante, que dice que la mejor forma de vender algo es no vender nada. Hay que ganarse la confianza y el respeto de aquellos que podrían comprar. Me ha gustado siempre tomar como esa posición durante el momento de las ventas, porque de una u otra manera vamos a tener siempre como el mito de que la venta es generarle un resultado a un seguimiento que se le hace a un cliente. Hoy en día esto ha cambiado y para esto hay unas herramientas que básicamente se han tomado desde el punto de la psicología y es lo que se llama hoy en día el neuromarketing. El neuromarketing básicamente pues es una ciencia y es una ciencia que se ha aplicado a las ventas y como todo proceso pues científico que se aplica a las ventas tiene una metodología para lograrlo. Esta metodología, pues no me está cambiando la diapositiva, perdón, en un segundo. Y listo. Bueno, siguiendo con el tema, entonces volvemos al tema de que las ventas deben ser desde una perspectiva distinta a lo que tradicionalmente se seguía en el modelo de los años 80, en los años 90, inclusive en los últimos años pues se ha logrado el término coaching y el término empatía para generar pues ese acercamiento a los clientes que nos van a generar el descubrimiento de las necesidades reales de ellos. Para eso, pues básicamente hay que recordar que nosotros como vendedores tenemos que tener como las fortalezas necesarias para poder vender, conocer nuestro producto. Es muy importante que nos conozcamos a nosotros mismos, que sepamos cuáles son nuestros alcances, que conozcamos nuestras fortalezas y nuestras debilidades y asimismo que tengamos un objetivo permanente. En las ventas, de una u otra manera, hay personas que llegan a este oficio por casualidades, hay otros vendedores que de una u otra manera tienen en la sangre esta esencia, pero pues las ventas no es solo ser querido, ser buen amigo, ser buena gente, sino que hay que lograr unos procesos para poder generar este proceso final. Como les venía contando anteriormente, pues básicamente vamos a generar esta charla sobre dos puntos que son los que más me parecen a mí que son importantes en este momento. Hablar sobre el neuromarketing, hablar sobre la programación neurolingüística y hablar de un modelo que es el DISC para las ventas. Entonces, básicamente vamos a comenzar a hablar sobre el neuromarketing, que básicamente es lo que estudia el funcionamiento del cerebro en las decisiones de compra. Esto es lo que ha generado, por ejemplo, recientemente pues tenemos lo que le pasó a Facebook con Cambridge Analytics, que pues básicamente tenían los perfiles de 50 millones de clientes. Si usted tiene 50 millones de clientes donde usted sabe dónde comen, qué les gusta, la política sobre la cual intervienen, pues usted básicamente tiene un perfil gigante de su cliente y puede conocerlo para llegar hasta él y venderle lo que usted quiera, obviamente basado en sus necesidades personales. Esto es muy importante. Porque de una u otra manera, pues lo que logra esta empresa es apoderarse de la información básica del cliente, que es su perfil.
Entonces, cuando vamos a perfilar un cliente, pues básicamente tenemos que hacer preguntas abiertas. Estas preguntas abiertas hay que hacerlas sin ningún tipo de restricción. Básicamente es preguntar cuáles son los planes, por qué quiere el producto que nosotros tenemos y cómo planea adquirir ese producto. Ya cuando tenemos este marco general del perfil, vamos a lograr preguntas cerradas, que son las que enganchan, que permiten confirmar las ideas o los conceptos más complejos de nuestro cliente. Esas preguntas cerradas pues son las que pueden ser, ¿le parece una buena alternativa a este inmueble? ¿Le gustaría ver alguna de las dos opciones? Ahí ya estamos sesgando un poco más al cliente y lo estamos llevando por el camino que queremos que sea el cierre del negocio. ¿Le interesa esta opción? O sea, le estamos marcando el camino, como lo dije anteriormente, para que esta sea como la determinación que él vaya a tomar en ese momento. Hay otra pregunta que nos sirve en la perfilación de nuestro cliente, que es la pregunta de contexto. ¿Para cuándo desea usted hacer la inversión? ¿Es para usted vivir? ¿Es para invertir? ¿Va a adquirirlo con recursos propios? ¿Con un crédito hipotecario? Básicamente estas son las preguntas que nos van a generar pues ese contexto, y vamos a tener otras preguntas que son las preguntas de necesidad. Estas preguntas de necesidad son las que le dan como una relevancia ya a lo que ya le hemos a él contextualizado. Entonces, ¿le parece más importante que la cocina sea abierta, que sea cerrada, que no le gustó del apartamento, o que ya el cliente comienza con nosotros a darnos ciertas situaciones que él quiere de una u otra forma resolver? Obviamente todo esto es el resultado del proceso previo de perfilarlo. Cuando nosotros estamos ofreciendo todo este perfil, o sea, hemos tenido todo este perfil, nosotros finalmente los clientes no nos van a comprar a nosotros un inmueble, no nos van a comprar una casa o un apartamento como tal. Están comprando una solución para su necesidad específica. Bueno, hay una cosa que es muy importante, y es que de una u otra forma, por más metodológicos, por más procesos que tengamos, hay que tener una actitud, hay que tener entusiasmo, hay que tratar de generar que de una u otra manera pues la seguridad que nosotros tenemos y la alegría que nosotros tengamos se transmita a los clientes para que ellos reflejen eso también en su interaccionar con nosotros. Bueno, ahí, como les decía, pues finalmente todo este perfilamiento es una sinergia de dos disciplinas, que es lo que nos lleva a nosotros a tener el neuromarketing inmobiliario como una herramienta estratégica que nos va a dar ventaja sobre otros vendedores o sobre nuestros mismos clientes. La sinergia de las dos disciplinas, de las neurociencias y el marketing inmobiliario, una aporta a la segunda nuevos datos objetivos, que son lo que hablamos del perfilar el cliente, que anteriormente no se podían medir, y el marketing es capaz de tomar las decisiones de la forma más efectiva en la parte comercial. Entonces recuerden que en la venta inmobiliaria lo que funciona es ayudar a comprar, y no se puede ayudar a comprar si no se sabe realmente lo que piensa el cliente. Esa es una de las situaciones importantes de la venta. Bueno, hay una herramienta que ha sido utilizada en los últimos años, que algunos le tienen más fe que otras, pero es el resultado de básicamente de unos estudios que hicieron un grupo de científicos en Estados Unidos, que estos científicos lo que hicieron fue psicólogos y las personas que manejan el comportamiento humano se daban cuenta que a medida que ellos siempre que tenían de una u otra manera un focus group, terminaban teniendo algún tipo de resultados, y estos resultados como que siempre eran muy similares. Entonces se pusieron de una u otra manera detrás de la barrera de los toros y comenzaron a analizar las personas desde un ángulo diferente. Ese ángulo diferente pues básicamente nos lo dio unos mapas mentales que ellos hacen, donde se quitan como el veto que tenían las personas
de analizarlas desde algún punto de vista y comienzan a que las mismas personas sean las que nos demuestren cómo se comportan. Entonces, ya sin hacer, digámoslo así, como este tipo de pruebas que eran como tan directas, con encuestas, comienzan a hacer como una observación del comportamiento humano y se dan cuenta de que pueden tomar las personas y de una u otra forma dividirlas en unos grupos que son muy marcados de acuerdo a los mapas cerebrales de cada uno. Entonces, finalmente la programación neurolingüística es una metodología que está basada en la conducta humana, que tiene una estructura, y esta estructura tiene la gran ventaja para nosotros como los comerciales, que puede ser modelada, que puede ser aprendida, que puede ser modificada o puede ser reprogramada. Realmente esta forma de nosotros lograr esa programación es por nuestra habilidad perceptiva. Esta habilidad perceptiva, pues vamos a ver más adelante cómo nosotros podemos aprender cuáles son los rasgos más significativos de cada uno de los tipos de mapas mentales que hay, y con estos mapas mentales nosotros generar empatía y hacer un acompañamiento mucho mejor en nuestro proceso de venta. Entonces, realmente la programación neurolingüística y la venta inmobiliaria pues van a tener, digámoslo así, como ese cruce, porque nos va a ayudar a comprender por qué unos clientes nos compran y otros realmente ni siquiera se interesan en nuestro producto. Nos ayudará a comunicarnos y nos dará herramientas para persuadir a las personas y habilidades para que podamos, con un discurso coherente, cambiar las actitudes de nuestros potenciales clientes para lograr nuestro cometido, que es la venta. Y también nos enseñará a escuchar, que es muy importante nosotros en la parte comercial, a que prestarle atención, a ser mucho más observador y también a ser más receptivo. Bueno, los 4 principios de la programación neurolingüística. Es muy importante darnos cuenta que las personas percibimos información rápidamente sin tener conciencia de ello. Por eso cuando llegamos a un espacio, vemos que hoy en día en los locales comerciales nos transmiten olores, la música del local comercial, el mobiliario, las flores, todo este tipo de información que entra indirectamente está colocada en algunos sitios estratégicamente, nosotros la percibimos, pero finalmente no nos damos conciencia no somos conscientes de eso. Nosotros siempre podemos influir en nuestra mente consciente. Hay una cosa que es bien importante, y es que de una u otra manera nuestro cerebro, según como lo organizan los científicos, tienen básicamente 3 capas. La capa pues exterior de nosotros es el córtex, que es básicamente la parte exterior, que es lo que nos ayuda a socializar. Tenemos un área media, que es nuestra área mamífera, y tenemos nuestro cerebro en la parte interior, que es nuestro cerebro reptil. Entonces, la programación neurolingüística básicamente se basa en dominar a este pequeño cerebro reptil que tenemos en nuestro interior, que es el que siempre quiere contestar, que es cuando el cliente le dice a uno: mire, es que a mí me gusta mucho Estados Unidos por tal cosa, y uno siempre trata como de contestar para tratar como de agradar, y resulta que ese pequeño cerebro reptil siempre nos está diciendo a nosotros de una manera inconsciente como: usted también sabe, usted también tiene esa información, conteste esa información. Entonces la idea es controlar los impulsos de esta parte del cerebro para poder ser mucho más mordaces, digámoslo así, en el momento de opinar y de dar información. Con esta forma, digámoslo así, de controlar, vamos a ver lo que pasa aquí en el punto 3, que es: todos podemos influir en el pensamiento no consciente de los demás. Cuando nosotros ya aprendemos a manejar nuestro cerebro y de una u otra forma a esta información transmitírsela a la otra persona por medio de palabras, de acciones, de cosas que realmente no necesitan ser muy complejas, podemos cambiar el pensamiento no consciente de nuestros clientes. Y cuarto, nuestra actividad mental es anterior a nuestro comportamiento y frecuentemente lo dirige.
¿Qué significa esto? Que de una u otra forma nosotros a veces pensamos las cosas y nos demoramos un momento en hacerlas. Si nosotros leemos las señales de mientras el cliente está pensando, pues obviamente vamos a lograr generar un tipo de respuesta antes de que él a veces lo diga. Recuerden que básicamente nuestros sistemas de comunicación son sistemas de comunicación demasiado complejos. Desde que éramos bebés, de una u otra manera, nosotros teníamos un sistema de comunicación que era muy básico. Cuando un bebé llora para pedir comida, este bebé lo hace una vez. Cuando él ve que no le están poniendo cuidado, él simplemente aumenta el volumen del llanto, y si ve que realmente no le pusieron cuidado, pues él lo que hace es que aumenta el volumen, así se quede sin amígdalas, pero él, con un sistema muy básico de comunicación, él va a lograr su cometido, que es que lo alimenten o que le pongan atención. Entonces, nosotros a medida que crecemos, vamos cambiando todo este sistema básico de comunicación y lo volvemos de una complejidad tal que a la final muchas veces transmitimos información que realmente no funciona, que es información, más no es el cometido real de la comunicación. Por eso aquí les coloco que informar no es vender. Aunque se informe bien, informar de las características y ventajas de un inmueble no lleva a la acción que nosotros queremos de nuestro cliente. También recuerden que el cliente siempre va a escuchar y a fijarse en lo que resulta conocido. Por lo menos en mi caso personal, yo soy arquitecto, a veces sin quererlo, como tengo esa información en mi cerebro, acumulada pues por la educación que uno tiene, por el día a día de uno, entonces uno a veces utiliza términos complejos que si usted mira a veces el perfil del cliente, a lo mejor ni siquiera él se está dando cuenta de que le estoy hablando. Entonces siempre que el sistema de información que uno utilice sea muy adecuado a la necesidad de cada cliente, sin volvernos pues muy escuetos ni tampoco muy técnicos. Hay que aprender a tener como un punto medio donde nuestro sistema de información pues pueda ser básicamente leído por cualquiera de nuestros potenciales compradores. Siempre debemos hablar y escribir con mensajes que incluyan acción. Los mensajes de acción realmente son los únicos que nos dan como resultado la venta. Los mensajes sin acción solo proporcionan información o crean una imagen de lo que le estamos diciendo al cliente. Por eso es muy importante tratar de sintetizar la información que vamos a decir, pensar antes de hablar y con esta información generar la acción que es nuestro resultado comercial. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Entonces, basados pues en todos los estudios que hicieron estas personas, básicamente pues lograron un código de mapas mentales que básicamente lo dividieron en 3 puntos, que se llama el sistema BAC: el visual, el auditivo o el kinestésico. Esos 3 modelos pues básicamente fue el resultado de todo el comportamiento que vieron humano y lo sintetizaron en estos 3 puntos. Entonces, nuestros mapas mentales pues básicamente están divididos en el visual, que son las personas que tienden a usar los ojos, tanto la percepción como para recordar y pensar. El otro es el mapa mental auditivo, que son las personas que suelen usar el oído y el habla como su forma preferida de prestar atención y aprender, y el mapa kinestésico, que son aquellas personas que tienden a confiar en lo que ellos llaman intuición y también como en su sentido del tacto. Ellos utilizan el órgano más grande que tenemos nosotros los humanos a su favor, que es la piel. Entonces, el visual es una persona que tiene un proceso de pensamiento, que tiene determinado ritmo, tiene conexión con las personas. Todos estos códigos básicamente tienen un proceso de pensamiento. Tienen un ritmo que es la forma como se conectan con las personas. Utilizan una codificación. Cada mapa mental tiene un código de palabras que es básicamente el que
el que nos da a nosotros las pistas de con qué tipo de mapa mental estamos tratando. También hay una distancia óptima, hay personas como las auditivas que se dejan abordar medianamente, ¿sí? Por ejemplo, los visuales muchas veces no les gusta que los toquen, en cambio el kinestésico es una persona que le gusta estrechar la mano, que le gusta dar el golpe, la palmadita en la espalda. Entonces, vamos a hablar del perfil de las personas con un mapa mental visual, un poco más detalladamente. Entonces, la persona visual es la típica persona que ustedes van a conocer, que es la persona enérgica, que siempre está haciendo algo, que cuando está en una reunión con usted es el que se sienta en el borde de la silla, que su posición en la silla es como tratando de sentarse para quedar con los hombros erguidos, o sea, básicamente tiene un escáner en su cabeza, ¿sí? Él, como todo es visual, entonces su imagen personal también es muy importante. Son esas personas que mantienen bien arregladas, son muy organizados en todos los temas, porque todo lo de ellos es visual. Entonces cuando usted llega al sitio de trabajo de ellos, es posible que todo tenga una posición predeterminada. E igualmente, como piensan en imágenes, son personas que hablan deprisa. Esa es la típica persona que cuando usted le pide unas anotaciones, a lo mejor usted no le entiende absolutamente nada de lo que escribió, pero él al tomar el cuaderno, si usted vea que no tiene una palabra escrita, como tiene una memoria visual, él se va a acordar de qué fue lo que escribió en ese momento. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Entonces, hablábamos de la fisiología. La fisiología del visual es, como lo decía anteriormente, pues la persona que tiene la cabeza adelante, que tiene los hombros hacia arriba, que se señala, que gesticula, que mueve las manos para hablar, que se paran como si estuvieran acercándose a ustedes hacia adelante, como quieren estar como pendientes de todo, pues para ellos es como un castigo tenerlos sentados, entonces se sientan al borde de la silla, hablan rápido, con su tono de voz es relativamente alto, y también los van a reconocer porque de una u otra manera pues respiran rápido. Ese es pues la forma de identificar ese perfil. El perfil de las personas con un mapa mental auditivo son un poco más relajados, son más sedentarias, no son tan enérgicas, son conservadoras para vestir, son personas que su discurso es muy importante, o sea, normalmente para ellos hablar bien, leer, es muy importante. Cuidan mucho lo que dicen, o sea, todo lo procesan antes de que el mensaje salga de su boca. Les gusta leer para tener un buen manejo del lenguaje oral, como les decía. Ya a nivel fisiológico, pues lo pueden identificar porque es la persona que está sentada en la silla hacia atrás en la reunión. Están como pendientes de todo lo que se dice. Tienen la cabeza como inclinada porque ellos son las personas que ponen cuidado, están tocándose la barbilla mientras hablan con usted, tienen los hombros no hacia atrás, no hacia arriba como el visual, sino que lo tienen en una posición intermedia, y son las personas que se sientan derecho en la silla. Ellos están cómodos porque están escuchando lo que los interlocutores están diciendo y están analizando esta información. Y su forma de respirar es diafragmática, o sea, ellos son los que aprovechan todo el aire, lo toman, lo sacan, mientras que el visual, como les decía, es la persona que tiene una respiración rápida. Ahora vemos el perfil de las personas kinestésicas. Es de pronto uno de los perfiles más complejos porque a pesar de que son personas relajadas, no quiere decir que sean personas que son muy calmadas. ¿A qué voy con esto? Que finalmente su forma de percibir el mundo, a diferencia del visual y del auditivo, que pues como lo dice el mapa, pues percibe el mundo por medio del oído y de la vista, tiene pues el órgano más grande, digámoslo así, como a su disposición, que es la piel. Entonces son las personas que se pueden concentrar fácilmente, son las personas que son relajadas normalmente, son personas muy sensibles,
son las que hablan sin prisa, buscan su comodidad permanentemente. Y a nivel fisiológico son las personas que usted las ve sentadas en una mesa hablando hacia abajo, que gesticulan mucho, con su posición relajada, una pierna cruzada, o sea, siempre como en estado de relax. Hablan bajito, no suben mucho el tono, hablan despacio, y esas son las personas que tienen su respiración normalmente basal y es profunda y lenta. Entonces es la persona que normalmente cuando uno, por ejemplo, está hablando con él, es la que usted le escucha que a veces se pone un suspirito por ahí. Bueno, básicamente pues estos son los mapas de los perfiles de las personas que nos da a nosotros lo que es el modelo BAC. Entonces es muy importante también que entiendan que uno tiene todos los perfiles dentro del cerebro de uno. Lo que pasa es que normalmente hay un perfil que es el que está, digámoslo así, como a flor de piel de cada uno de los individuos. Entonces, para nosotros generar empatía con nuestros clientes, después de que hemos perfilado y que hemos hablado con ellos, es muy importante conocer nuestro código de preferencia lingüística. O sea, ¿cuál es nuestro mapa mental? En Internet hay la posibilidad de conseguir muchos tests para ver cuál es nuestro perfil. Yo más tarde, por medio de los correos electrónicos de ustedes, les voy a mandar un test que es de Internet, no es un test que yo hice, para que ustedes como vendedores conozcan cuál es su perfil. ¿Cuál es la importancia de conocer nuestro perfil? Es que vamos a generar empatía muy fácilmente con las personas que tengan ese mismo perfil. Entonces es una herramienta que es bien importante, porque si yo conozco cómo funciono, pues voy a entenderme muy fácilmente con las personas que funcionan igual. Cuando yo conozco el perfil y detecto el perfil mental del cliente, entonces voy a tener como una herramienta adicional, y es que sin cambiar mi forma de ser, sin falsear quién soy yo, pues voy a tener elementos que van a generar empatía y me pongo en el chip de estar, digámoslo así, en ese mapa mental de cada persona. Cuando yo me enfrento al mapa mental de cada persona, pues obviamente voy a tener más posibilidades de generar mi objetivo, que es vender, porque lo que estamos buscando es empatizar con los clientes, y con esta empatía podemos, pues, lo que habíamos hablado anteriormente, mejorar la comunicación, generar un lenguaje muy claro, evitar el ruido en la comunicación, y fuera de eso, pues, cambiar de pronto o anticiparnos a lo que el cliente nos va a solicitar, porque conocemos su mapa mental. Entonces, la forma más eficaz de vender inmuebles con rapidez a sus clientes comienza por duplicar su preferencia lingüística. O sea, aquí básicamente es lo que les decía anteriormente, es emulamos a nuestro cliente, copiamos su mapa mental, y la duplicación de estos mapas pues nos va a generar inconscientemente buenos sentimientos y confianza en el cliente. Como les dije al principio, ser simpático, querido, agradable, cortés y entendido en la materia no es suficiente para realizar la venta de un inmueble. Eso ténganlo muy claro. Por más queridos que son, si no hay una claridad en el lenguaje, pues no vamos a lograr nuestro cometido. Bueno, entonces habíamos hablado de los mapas mentales. Entonces, ¿cómo le vamos a vender a un mapa mental, a una persona con un mapa visual? Entonces, básicamente, como lo dije anteriormente, es duplicar su lenguaje. ¿Cómo lo duplicamos? Utilizando la menor cantidad de información posible. Utilizar palabras que sean básicamente las que él buscaría dentro de su vocabulario. Porque una persona visual lo que le habla a uno es del espacio, de la luz, del color, de las texturas, de cómo se ve, de cómo se ve, de cómo se aprecia, y ese código, digámoslo así, oral, es el que nos da a nosotros esas palabras claves para identificar. Cuando la persona a nosotros nos llega, nos dice, mire, es que yo he visto o vi la sala o aprecié
estas palabras son claves para nosotros determinar de una otra manera qué mapa mental tiene la persona. Entonces, cuando nos hablan estos términos, nos vamos a dar cuenta básicamente que es una persona visual. También utilicemos pues las palabras descriptivas del espacio como tal. Este es un inmueble que tiene una doble altura, que tiene esta claridad, que tiene esta amplitud, y normalmente eso lo hacemos con las manos también, porque él nos está mirando fijamente. Entonces, ellos, digámoslo así, que omiten información escrita y la prefieren es visual. Es la persona que vale la pena hacerle un cuadro de inversión en un papel, que cuando usted se sienta con ellos, así usted no tenga un plano del inmueble, pues usted le hace el plano y le dice, mira, aquí queda el acceso, usted tiene una sala de gran tamaño, yo creo que la sala podría quedar así. Estas herramientas pues son las que nos generan la empatía con este cliente y quedaríamos hablando su mismo lenguaje. La persona pues ya con un mapa auditivo, es bien importante uno tener en cuenta que para este tipo de perfil es importante prepararnos, o sea, como tener una guía, obviamente la improvisación siempre es mala, pero digámoslo así que con este cliente es el que uno debe menos improvisar. Es el cliente que le gusta que usted le llegue y le diga, mire, yo tengo este documento acá, donde básicamente están las propuestas de lo que usted le vamos a mostrar próximamente, por favor analícelas, por favor léalo. Entonces esa persona es la que le gusta leer, analizar, o usted le entrega el documento y normalmente usted le va contando qué es lo que tiene en las manos. Muy posiblemente lo va a leer a futuro, pero vamos a tener básicamente el tiempo para esperar a que él coja el documento y que él se lo leamos nosotros. Recuerden que a él no le interesa la información visual, a él le gusta es escuchar. Hay que hablar con tranquilidad, hay que hablar claro, hay que ser rítmico en la forma de hablar, y muchas veces estos clientes tienen una gran ventaja para una ciudad grande como Bogotá o para el tiempo que tenemos hoy en día, es que a estos clientes se les puede hacer gran parte de la venta o la venta total de manera telefónica. Eso es una gran virtud que de pronto se puede explotar en estos clientes. Bueno, ¿cómo venderle a una persona kinestésica? La persona kinestésica tiene, digámoslo así, una gran... es como la más compleja. ¿Por qué? Porque pues, como todos los perfiles es auditivo, es visual, pero esta es la persona que realmente es como el bonachón de los perfiles, es la persona que le gusta generar un vínculo de confianza, es el cliente que normalmente le abre a uno la billetera y le muestra la foto de los hijos, que quiere saber si uno tiene hijos. Entonces con este cliente es fácil de utilizar ese tipo de estrategias de comunicación, y es, no, mire, yo tengo una niña pequeña, con mi hija, por ejemplo, disfrutamos este tipo de espacios de esta manera determinada, en este conjunto tiene la misma ventaja que yo tengo en el conjunto donde yo actualmente estoy viviendo, porque tenemos una zona súper grande para que los niños se diviertan. Entonces, él responde más a estímulos del entorno que como a la razón en algunos aspectos. Es muy importante generar como con ellos un vínculo, no de pronto pues meterse en lo personal tanto, pero sí como romper el hielo fácilmente, tener un buen detalle simpático con él, de un comentario jocoso. Este tipo de herramientas son las que nos van a generar como un canal de comunicación más claro con este cliente. Y si estamos, por ejemplo, en una sala de ventas de un proyecto, a él es el que le gusta palpar el tipo de cerámica, el piso, el tipo de madera que va a tener el mesón de la cocina, perdón, el gabinete de la cocina, o el counter, en qué tipo de mármol va a quedar. Entonces, él es el que le gusta tocar, palpar. Bueno, bueno, entonces resulta que cada perfil, pues hemos hablado de cuando está una sola persona, pero nos llega el tío, la tía, la mamá,
Entonces pues vamos a tener todo un ejército de compradores donde pues ahí nuestras capacidades tienen que comenzarse a mejorar, y esto se hace con la práctica. Obviamente a medida que ustedes van mirando cuál es el perfil de cada persona, pues los van describiendo fácilmente. Este es un proceso que, como todo, pues es de aprendizaje, y la ventaja es que pues cuando ustedes lo dominan un poco van a sentir que les fluye más rápido todo el proceso. Pero entonces llegamos al escenario donde llegó el tío, la tía con el perro, con el gato, y tenemos muchas personas en un solo inmueble. Entonces vamos a recorrer el inmueble. A lo mejor tuvimos muy poco tiempo para perfilar. Nos llamó la tía porque venían de otra ciudad, y finalmente nuestro encuentro inicial fue a la entrada del conjunto donde vamos a mostrar, o a la entrada de la portería del edificio donde vamos a mostrar. Entonces es muy importante también pues saber que no todo el tiempo tenemos que estar con el chip enchufado del modo del mapa mental de cada persona. Obviamente nosotros tenemos nuestro propio mapa mental y pues lo vamos emulando con el del cliente, pero cuando hay tantas personas pues tenemos que mirar, hay que mirar con cuál es la persona que mayor información nos transmite, pero al mismo tiempo hablarle a todos como si todos fueran de nuestro interés. Si identificamos básicamente quién es el interlocutor principal, quién es el líder del grupo, pues la idea es hablarle a los dos con la misma preferencia, con las mismas preguntas, explicarles a los dos al mismo tiempo. Es muy importante no darle más prioridad a uno que a otro, y siempre tratar de coger al grupo, apartarlo un poco, generar una distancia, que es lo que hablábamos inicialmente, de que cada perfil tiene una distancia, porque como no conocemos todavía cuál es su mapa mental bien, o de pronto no hemos identificado con claridad de cada uno, entonces lo más importante es no tocarlos, guardar una distancia intermedia y hablarles de una manera igual a todos los interlocutores, ojalá mirándolos pues a los ojos. Bueno, hay otra parte que es muy importante sobre los estilos de clientes, que básicamente esto es lo que nos va a dar a nosotros como unas herramientas para que los mapas mentales se puedan complementar con otra teoría, que es la DISC. Esa DISC es una herramienta que determina el estilo y comportamiento de cada persona. Entonces, la finalidad también de esta metodología de ventas es que, ya conociendo los perfiles de los mapas mentales de programación neurolingüística, vamos a tener con este otro perfil, vamos a tener, digamos, un conocimiento más claro del cliente. Y pues esta es una cuestión que se desarrolló en Harvard desde los años 30, pero en los últimos años ha tomado más fortaleza, inclusive en el sector inmobiliario y en las ventas de varias empresas se ha convertido en una buena herramienta para tener y leer el estilo de los clientes. Hay una cuestión que es muy importante, y es que de una u otra manera este perfil de ISC nos va a dar a nosotros, pues dos tipos de personalidad, la introvertida y la extrovertida. Entonces, es considerado el idioma universal del comportamiento humano observable. O sea, todo esto ha pasado por determinados modelos de comportamiento, y básicamente lo que hicieron fue agrupar las personas en 4 grupos. Aquí en esta parte de esta imagen me pareció muy importante, buscando imágenes o información para hacer la presentación, me encontré con esta, valga la publicidad, de Keller Williams en España, que gracias a nuestro análisis de metodología DISC, nuestro coach de productividad podrá trabajar todos tus puntos fuertes y no tan fuertes para que llegues tan lejos como desees llegar. Me pareció importante meter la presentación porque no es que yo esté inventándome esto, sino que las grandes inmobiliarias, Keller Williams, pues tiene un sistema muy interesante y tienen una metodología propia de trabajo. Y en España, en Estados Unidos, en varias empresas, pues ya es un modelo, digámoslo así, ya probado de cómo es cómo manejar el modelo con respecto a las ventas. Bueno, básicamente pues dividen las personas en 4 grupos.
Esto, digámoslo así, de dominante, influyente, sereno, concienzudo, ustedes lo van a encontrar en toda la bibliografía que hay en diferentes categorías. Estas categorías pues pueden cambiar básicamente el nombre, pero siempre van a tratar de que tenga una D, una I, una S y una C. Entonces pues yo coloqué estos nombres que en español pues son los que normalmente más he visto, aunque por ejemplo el sereno se cambia en algunos sitios por sólido, y pues tienen distintos nombres, pero siempre pues realmente él dice es driven, influential, steadfast, conscientious. Ese va a ser siempre pues el significado en inglés. Entonces la persona dominante, ¿sí? Se supone que es como respondemos a desafíos y retos. La I de influyente o de interacción, cómo nos relacionamos e influimos en los demás. El sereno o sólido, cómo respondemos al ritmo de las cosas y los cambios, y concienzudo, cómo respondemos a las normas establecidas. Entonces, los perfiles pues son muy claros, ¿sí? El típico D es la persona que acepta los cambios, que son emprendedores y logran resultados inmediatos. Son las personas que son dominantes, que normalmente están en los puestos de mando de las empresas. Son personas que básicamente hacen todo lo posible por mandar a los demás. Es el tipo de cliente que es dominante, y es el cliente al cual usted no le puede demostrar debilidad ni desconocimiento, porque de una vez lo va a desechar a usted como vendedor, porque sabe que usted no le dio la talla. O sea, él siempre se está viendo con los demás y es mejor que los demás. Él en su psiquis, él está por encima de las personas, independientemente de que menosprecie o no menosprecie, pero es el tipo de cliente que logra eso. El influyente es el cliente que es optimista, que es extrovertido, es la persona que participa en equipo, que proporcionan ideas, que es motivador. Normalmente es la persona que es muy colaboradora, ¿sí? No es que el dominante no sea colaborador. El dominante es del tipo de persona que le dice, señora, está como cargada con las bolsitas, ¿cierto? Y dice, uy, sí, joven, esto está muy pesado. Y entonces llama a Pedro que está al lado y dice, Pedro, ¿por qué no le ayuda a la señora, por favor, que es que ella va como cargada? Entonces, es ese tipo de comportamientos, que no es que no ayuden, pero pues de pronto él lo hace de una manera distinta como lo haría el influyente. El sereno es el tipo comprensivo, el cooperativo, es el tipo que básicamente está siempre relajado, que se levantó un domingo a las 6 de la mañana, que se puso a hacerle de pronto el desayuno a toda la familia, y que después de ese momento donde le llevó el desayuno a todos sus miembros de la familia a la cama, se sentó solo, prendió el radio, se tomó un chocolate en la terraza de su casa y está solito y se siente feliz estando solito. Y el concienzudo es el cliente que sabe más que uno, que el día que usted llega al proyecto o al apartamento, él ya ha hablado con el dueño de la constructora, con el ingeniero que hizo el proyecto, sí, ya se sabe la norma completa de cómo funcionan los chutes de basuras, y entonces el cliente que le justifica a uno absolutamente nada, que cuando usted no tiene una respuesta es muy posible que él tenga un manual de uso del apartamento o del electrodoméstico, y él le va a sacar la escritura en el punto donde estaban, y mire, es que cuando yo estábamos en este punto del negocio, mire que aquí dice esto y cambió la información y yo no sé por qué me cambiaron esto, si es que habíamos dicho que esto era así. O sea, es el que más como que pone objeciones en cuanto a la parte del milímetro de todo. Es el cliente donde usted llega a la casa y usted no encuentra absolutamente nada de polvo encima, debajo de la mesa. Es el psicorrígido con el acero. Entonces, el comportamiento del dominante, como les decía anteriormente, y vamos a profundizar un poco más, su enfoque es el poder. Su estilo de comunicación es hablar, dar órdenes. Su motivación son objetos tangibles. Le tiene miedo al fracaso. Él es el que pregunta qué. Es autoritario. Su aspecto personal normalmente es el de una persona de negocios. Su área de trabajo siempre la tiene dispuesta de una manera que sea eficiente. Quiere que uno sea directo. O sea, a él no le gustan los rodeos, que usted no le dé más información. Mire, este inmueble es de tales y tales características. No irse por las ramas con la información que se les entrega a él.
Cuando usted es indeciso, cuando usted no es preciso con la información, él se va a molestar. Y cuando ve que usted tiene el control, como se siente de tú a tú, él se va a sentir mucho más cómodo. Por ejemplo, si yo en este momento tuviera un cliente dominante al frente y me pregunta información que no sé, pues ¿qué hago? Lo mismo que hizo el señor con la señora de las bolsas. Le digo, venga Jaime, hágame un favor, es que usted, que es el que tiene más información sobre este tema, ¿por qué no le dice al señor cómo es que funciona realmente este proceso? Y entonces Jaime es el duro y Jaime le explicó, y pues obviamente el dominante no tiene que saberlo todo, pero sabe cómo delegar porque se supone que es un líder nato. Entonces, al ver que usted puede hacer ese mismo, él se equipara con usted y pues se siente respaldado. Esta persona no le gusta, es normalmente el que busca al dueño de la inmobiliaria porque cree que nadie más le va a servir. Pero si usted como agente inmobiliario, como consultor, como vendedor, pues le puede demostrar que usted está al nivel de él, pues obviamente va a generar la empatía. Pero si usted se muestra débil, lo primero que va a hacer es buscar a la persona que está por encima de usted en su inmobiliaria. Tenemos luego pues el perfil del influyente. Como decíamos, es el amigable, el extrovertido, el cálido, el sociable, el que está abierto a otras personas. Es el que llega a un salón y saluda a Pedro, a Miguel, a Jaime, conoce a todo el mundo en un sitio, llega a la cafetería o al sitio donde normalmente habitúa y saluda a todos por su nombre. Es muy importante y es fácil de generar empatía con él porque pues es muy fácil, es muy social, pero hay una cuestión que es muy importante, por ejemplo, para este tipo de clientes, y es que a pesar de que les gusta generar empatía, pues que no son como tan fáciles de acercarse a ellos. O sea, hay que generar ciertas distancias en todos los tipos de clientes, pero a pesar de que esta persona es muy dicharachera, pues también tiene unos puntos de distancia. Bueno, como les decía, el enfoque es de las personas, hay que venderlo, hay que convencerlo, a él le gusta que lo reconozcan públicamente, entonces es el cliente que uno le dice, oiga, pero usted sí tiene muy buen gusto, mire que la decisión que usted ha tomado para mí es la mejor porque es que este inmueble es de más altos estratos. O sea, hay que darle reconocimiento. Le da miedo que lo rechacen. Su pregunta habitual es ¿quién? Es democrático, es de los que pues en su empresa pues todo el mundo toma decisiones, es elegante para vestir, ¿sí? Su área de trabajo normalmente es desorganizada, le gusta involucrarse, ¿sí? Quiere que uno como vendedor lo estimule y pues gana seguridad con la flexibilidad. Este enfoque el sereno o el sólido son personas que son resistentes a los cambios, que se autocontrolan, son pacientes, saben escuchar, trabajan bajo presión, son de ritmo lento. Es el cliente que normalmente llega a nuestra inmobiliaria y dice, no, mire, es que vengo de la inmobiliaria tal y realmente es que, no sé, allá no me atendieron bien. Para estas personas todo es confianza, es seguridad. Entonces usted no puede entrar y decir, no, es que allá donde Pérez y compañía, es que esa gente tal cosa, esa gente tal otra. No, ya con usted, cuando usted entra hablando de eso con un cliente sereno, ya usted acabó la relación. Es lo que busca, usted le diga, no, mire, no pasa nada, de pronto pues se me extraña porque ya son muy buena inmobiliaria, pero dígame en qué fallaron ellos y yo trato de no fallar en lo mismo. Entonces cuando usted genera esa confianza, genera eso, estos son los clientes que muchas veces, como son tan metódicos en todo lo que hacen y son medio inseguros, entonces son los clientes que normalmente terminan recurriendo a uno más seguidamente que los otros tipos de clientes. Hay que demostrarles que ustedes saben que uno tiene preparación en el tema, no le gustan las sorpresas, él tiene como todo su mapa de lo que quiere hacer, lo tiene como muy claro, y es los clientes que uno tiene que anticiparse para mirar control de daños si puede pasar cualquier cosa. Y está el concienzudo, como les decía, es el que es normativo, el que es político, el que todo le gusta por escrito, es el que tiene el manual guardado del equipo de sonido que compró hace 15 años, ¿sí? Es el que normalmente usa el celular solo para contestarlo, que no tiene un celular de alta gama, es de cosas básicas.
se basa en el conocimiento para la toma de decisiones. Es una persona que no le pone mucho cuidado a su aspecto, es informal para vestir, él quiere agradar y pues ser amable, le gusta que la gente, el vendedor sea sensible y pues vive las relaciones. También es un candidato muy interesante porque es de una u otra forma como él genera. Aquí vemos como un perfil, entonces estamos hablando de lo que era el lado extrovertido de la gente y el lado introvertido. Entonces, el influyente, aquí vemos que nos cambian el nombre, esta imagen la tomé de otro lado. Estamos hablando de que el dominante es decidido, competitivo, exigente, agresivo, brusco, arrogante. El influyente o de interacción es sociable, locuaz, vigoroso, persuasivo, descuidado, indiscreto. ¿Sí? Pero digamos que esta es la línea de lo racional y de lo sentimental, y el sólido o el sereno es preciso, lógico, disciplinado, reservado, perfeccionista y cerebral. El que hablábamos en el punto anterior de concienzudo, que aquí lo llaman cumplimiento, es calmado, cuidadoso, modesto, rencoroso, inexpresivo y es el testarudo. Bueno, aquí lo que les había hablado anteriormente de cómo trabajar cada uno de los clientes, ¿sí? Y pues básicamente esta es la información. Recuerden que son modelos que los han sacado a partir del análisis, y pues la idea es, ahora que está de moda el coaching y todo este tipo de cosas, pues muchos de ellos pues finalmente es como generar empatías con los clientes, y estas son herramientas que, por ejemplo, la programación neurolingüística me gusta mucho, porque cada vez que uno logra unos canales de comunicación claros con los clientes, obviamente esto es toda una técnica, hay cursos, hay diplomados, hay cientos de cosas que hoy en día están ofreciendo, pero me parece que es muy interesante que pudieran profundizar en este tipo de estrategias de venta, porque si se genera empatía con el cliente y la comunicación es directa, pues vamos a generar menos resistencia y vamos a conocer mejor a nuestros clientes. Les agradezco su atención, pues básicamente la idea es que si hay preguntas, pues las podamos estar resolviendo por el chat en este momento. No sé si tienen preguntas, en este momento pues estoy vivo en el chat. Y yo estaré tratando de enviarles por correo electrónico el test que les dije para que ustedes conozcan su mapa mental. Eso está en internet disponible, esto no es un misterio de la ciencia, ya todo el mundo tiene acceso a esta información. Entonces les haré llegar un test para que miren cuál es su perfil, si es auditivo, si es visual o si es kinestético, para que ustedes puedan mirar cómo se identifican, y con eso pues miren a ver con qué tipo de clientes se pueden identificar más fácilmente, y pues espero que estas herramientas les ayuden a mejorar un poco las ventas. Muchas gracias a todos por su atención.